Nosotros nunca dejamos de aprender lecciones de la vida. La palabra de Dios tiene tantas enseñanzas para nosotros que incluso hombres que tienen el agua cubriéndolos por accidentes claman en ese momento. Se me viene a la mente aquellos mineros en Chile, creo que era en Atacama, que se vino abajo toda esa mina y ellos estaban pero fondeados, ¿eh? Humanamente era ya imposible salir de ahí, humanamente. Tal vez la familia, los hermanos, los hijos y todos esperaban lo peor. Pero Dios es bueno y su misericordia dice que es para siempre. Pudo poner en la mentalidad de esta gente cómo salvarlos. Y es curioso que ellos hicieron un forado en un lugar increíble para bajar una cápsula. Muchas veces la cápsula van a la luna, pero estas iban a la profundidad de la tierra. ¿Era casualidad todo esto? Esto no era casualidad, primeramente porque estaba dirigido por la voluntad de Dios y el Señor en su misericordia sabía que habían vidas que ahí se perdían. Y la voz, tal vez no de uno, sino de muchos que clamaban en oración, hizo un eco. Dice que uno por uno comenzaron a salirse rescatados. Finalmente, ninguno se perdió. Podemos decir entonces, como decíamos en ese cántico, eres digno, digno de alabanza, digno de gloria. Sí, hermanos, porque Dios es bueno. Y en el salmo que se ha leído, lamentablemente me he olvidado mi PowerPoint. Este salmo quiero dividirlo en dos partes. Esta vez voy a hablar de una primera parte y la segunda vamos a hablar del mismo salmo, de una segunda parte. Como digo, nunca dejamos de aprender. ¿Por qué? Porque en la Biblia están encerradas verdades de Dios. Y las verdades de Dios, hermano, cuando están ahí, afecta ¿qué? Nuestro carácter. ¿En qué forma afecta mi carácter? Afecta cuando voy a aprender a tomar decisiones. ¿Mis decisiones van a ser buenas o mis decisiones van a ser malas? ¿Cuándo van a ser mis decisiones malas? Cuando yo lo hago a mi manera, cuando yo pienso que las cosas me van a salir cuando no consulto al Señor. Pero cuando consulto al Señor, dice que las cosas van a salir diferentes. Una de las lecciones más difíciles, entonces, cuando pasamos por situaciones, es tener fe. Hay veces cuando vienen los problemas, lo más fácil para nosotros es perder la fe. Decimos teóricamente, yo tengo fe, pero no la tenemos. Y ahí es donde el Señor espera que nosotros aprendamos a esperar en Él. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han pasado por necesidades o siguen pasando? Yo creo que todos, por una u otra razón. Tal vez ha estado orando por un asunto, salud, trabajo, enfermedad, y Dios todavía no le responde. Y si le responde, le dice, espera, ¿sí o no? Tres cosas van a haber en la actitud de Dios cuando nosotros nos acercamos a Él. Y es curioso que en el último versículo decía, y vamos a empezar también con el último y el primero, el último decía, aguarda en Jehová. Cuando pasas por problemas, por angustias, aguarda en Jehová. Y no solamente nos dice que aguardes, sino que te esfuerces. Versículo 27, 14. Nos dice cuando pases por angustias, por temores, por problemas, espera en Él, aguarda en Él. Y también dice, y aliéntese tu corazón. ¿Verdad? En una palabra nos está diciendo la palabra del Señor, pon tu esperanza en el Señor. Las cosas te están saliendo mal, hermano, pon tu esperanza en el Señor. Y no queda ahí, ten valor, cobra ánimo, porque no estamos solos, tenemos la presencia de Él. Hermanos, lejos de estar pasivos y de estar vencidos y de tirar la esponja, este versículo nos llama a tomar una decisión sabia. Y la decisión sabia es de que nosotros en todo tiempo tenemos que confiar
en el Señor. En todo tiempo tenemos que confiar. ¿Por qué? Primeramente porque la voluntad del Señor es perfecta. Él no se equivoca. Nosotros por precipitados nos equivocamos y tomamos malas decisiones para todo. Para comprar un carro, para comprar una casa, para hacer una inversión. Somos precipitados. Pero en el Señor las cosas cambian. ¿Por qué es que yo debo de aprender a esperar en el Señor? Usted me dirá, hermano, pero es difícil. No aguanto más esta situación. Te entiendo, somos humanos. Tampoco yo podría aguantarla. Pero no dice que es una situación estresante. Pero la palabra de Dios me manda a mí a que yo tome esa decisión de aguantarme y esperar en Él. ¿Sabe por qué? Uno, porque ahí es donde mi espíritu y mi alma comienza a aprender a confiar en Dios. Si no pasa usted por problemas, nunca va a aprender a confiar en Dios. Nunca. Dios permite, hermano, que usted pase por el fuego de la prueba, por el horno, para que aprenda solamente a confiar en Él. A confiar en Él y en su sabiduría. ¿Por qué? Porque el tiempo del Señor es perfecto. Nosotros decimos ahorita, pero el tiempo del Señor es perfecto. Y tal vez tenemos que esperar porque nosotros no estamos preparados para el momento oportuno donde va a venir el socorro y el auxilio de Él. Y el Señor nos dice, no, tú tienes que aprender a esperar en mí. Es una gran verdad, aprender en el Señor. A veces, hermanos, nosotros tenemos nuestros planes, pero Dios dice que agarra y los trunca nuestros planes y lo invierte. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted y yo tengamos un estilo de vida que le traiga honra y gloria. Quizás hemos estado tolerando un pecado oculto. De repente tenemos algo que no le hemos confesado a Él. De repente cuando estamos a solas, no he abierto mi corazón y le he dicho, Señor, examíname y ve que estoy en camino de iniquidad y me hago de la vista gorda. Y el Señor está esperando ese tiempo que yo me abra ante la presencia de Él y pueda yo confiar todo lo que me está pasando y reconozca mi naturaleza pecaminosa. Es interesante cuando el salmista, mire conmigo el versículo 27, capítulo 27, el versículo 7. ¿Cómo se presenta el salmista acá? Dice, escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. ¿Cuándo? Cuando tengo necesidad, estoy en conexión contigo. Cuando dijiste, ¿qué cosa dijo el Señor? Tiraré la puerta, cerraré la puerta. Dice, buscad mi rostro. Cuando tenemos angustia, tenemos necesidad, lo primero que el Señor quiere, hermano, que escuchemos su presencia, su voz, y busquemos su rostro. Mi corazón te respondió. ¿Se da cuenta? Y dice el 9, no escondas tu rostro de mí. No rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. Reconocimiento de necesidad. Y no es una decisión la que está tomando aquel salmista o nosotros, sino que aprender a esperar en el Señor. Hermanos, el Señor tiene lugares a donde llevarnos. Y conoce. Y Él quiere que en la demora de esta respuesta que tiene a nosotros hay un propósito para su llamado. ¿Y cuál será? Será posiblemente para la honra y la gloria de su nombre. ¿Sabe una cosa? Dios puede mantenerlo a usted en una situación incómoda, o tal vez en un trabajo aburrido. O de repente uno dice, no, yo no tengo tiempo para pedirle y clamar al Señor, porque todo me sale bien. Cuidado, el Señor lo puede llevar al hospital. Ahí va a tener 24 horas a solas, a tiempo, para poder aclamar a Él. Le digo por experiencia propia. Muchas veces también las actividades de la casa, el trabajo y una y otra cosa, a mí me tenían ese plan. Tuve que pisar en un momento dado el hospital. Créanme, cuando me quedé esos días,
fueron unos días más que suficientes para poder aprender a clamar al Señor, para poder tener, ¿qué cosa? Intimidad con Él. Y cuando salí del hospital pude decirle, Señor, gracias, porque tu presencia me ha sostenido. Pudo haber sido peor esto, pero tú me diste un tiempo precioso. Le digo por qué. Nosotros habíamos planificado con mi esposa y tal vez con Martincito también y con Yoconda, para nuestro aniversario, irnos a comer fuera de, tal vez de Canadá, irnos a Buffalo. Nuestro aniversario, cumplíamos 38 años de casado. ¿Y dónde lo pasé, Martín? En el hospital. El Señor me llevó así entre bombas y bambalinas para el hospital. Lo primero el problema, como usted ve, el ojo. Hermanos, fue un tiempo para que yo aprenda a esperar en Él. Dios a veces permite esas cosas para que nosotros aprendamos a esperar en Él. ¿Ya? Nuestras tribulaciones tienen el propósito no de aplastarnos, sino de moldearnos a la imagen de Cristo. Grábese eso, hermano. Cuando pase por situaciones de enfermedad, de angustia, de dolor, y esté atribulado, Dios no quiere aplastarlo a usted. Dios no quiere tumbarlo. Lo que Él quiere es que aprenda a esperar en Él todo el tiempo, a confiar en Él. Por eso el versículo 1, quiero volver a retomar, estoy saltando, dice, el Señor, ¿qué cosa es para mí? Es mi luz. ¿Y qué cosa es el Señor en medio de mi tribulación? Mi salvación. Y hace la pregunta el salmista y dice, tiraré la toalla. ¿A quién temeré? Y ahí mismo dice, el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? ¿De la enfermedad, de la aflicción, del dolor? No, hermanos. El Señor está con nosotros. ¿Y qué tengo que hacer entonces yo? Aferrarme a la cama, llorar, saltar, gritar, gritarle a mi esposa, a mis hijos y a todo el mundo. No, Dios quiere que yo coopere. ¿Cómo? Que yo coopere esperando, sabiendo que sus planes son perfectos para mi vida. Aun cuando no lo entiendo, tengo que colaborar. No mandarme al llanto, al dolor, no. Tengo que colaborar. Hermano, es posible que los detalles de la voluntad de Dios no están todavía solucionados a tiempo, pero Él va a darle un tiempo especial para que mi carácter, para que mi persona se fortalezca en Él y aprenda a depender de Él. Recuerde que Dios muchas veces espera que nosotros aprendamos a confiar en Él. Es paciente. Y en todas las escrituras que nosotros vemos, Dios es paciente. ¿Por qué? Porque dice que no quiere que ninguno se pierda. Yo le hago la pregunta a usted, ¿confía en el Señor cuando pasa por circunstancias terribles? ¿O hace la pregunta, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí cuando afuera hay tanto desgraciado que debería de morir o pasar? Pero ¿por qué a mí? Yo hago esto. Hermanos, cuando pase por esa situación, lo primero que tenemos que aprender es aferrarnos a su palabra, a la palabra de Dios, sabiendo que Él nunca va a dejar de cumplir con sus promesas. Tengo que aferrarme a su palabra de Él. Salte conmigo al versículo 5. Porque es que le digo que debemos de aferrarnos a la palabra de Él. Su misma palabra me dice. ¿Qué dice, hermana Margarita, el versículo 5? ¿Sí? Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Y quién es la roca firme para nosotros? Jesucristo Salvador. Hermano, tenemos que aprender a esperar por ello. Además, el Señor nos quiere enseñar, hermano, a ser perseverantes. Nos gusta o no nos guste, en esas circunstancias que son difíciles, el ingrediente esencial de la vida cristiana es la perseverancia. Él quiere eso, que seamos perseverantes todo el tiempo. Y Romanos 5, 3, 4 nos dice, y no solo esto, sino que también
nos gloriamos en las tribulaciones. La razón, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Es una palabra que está diciendo acá la Biblia. El sufrimiento produce, dice, perseverancia, produce entereza de carácter, produce esperanza. Hermanos, tenemos que aprender a esperar en el Señor. Es fácil llegar o estar absorbidos por los asuntos que tenemos y nos olvidamos de Dios cuando tomamos decisiones precipitadas. Es fácil, pero nada capta nuestra atención cuando estamos en una situación difícil e inquietante. Ahí, yo no sé si le pasa, aprende a clamar: Señor mío, escúchame, alíviame. Esperar en el Señor significa, hermanos, estar enfocados en Él. No simplemente en el resultado que deseamos, sino en lo que Él va a hacer. Y miren lo que dice el salmista en el versículo 4 del Salmo 27. Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. ¿Qué cosa debo de hacer? Que habite yo en la casa del Señor mientras esté enfermo, y cuando esté sano, nunca más con Él. ¿Dice así? Dice, todos los días de mi vida. La razón, contemplar la hermosura del Señor. Qué hermoso es eso, hermano. Estar en intimidad, tomar esa decisión de buscarlo al Señor en ese tiempo de alegría, de gozo, de paz, de enfermedad. ¿Qué cosa es lo que debo de buscar? La hermosura de su rostro. Y no solamente en él, sino meditar, hablar con Él, contarle mis flaquezas, contarle mis necesidades, contarle mis limitaciones, contarle las cosas que yo necesito hacer cambiado para poder hacer un mejor ministerio, para poder ser tal vez un mejor compañero, un mejor esposo, una mejor esposa. El Señor quiere eso. Y otra cosa que el Señor quiere, hermano, cuando aprendemos a esperar en Él, Él quiere que aprovechemos el tiempo. Por eso que le decía, ¿dónde vamos a tener mucho tiempo cuando no tenemos y nos manda al hospital? Ahí, mucho tiempo. Que yo no tengo tiempo. Ahí va a tener mucho tiempo. Y es una oportunidad para que esa actitud sea agradable y tenga una mente dispuesta y un corazón agradecido a Él. Pero yo no puedo agradecer a Dios en tiempo de dolor. Sí, hermano, sí puede. Hágalo. Y el versículo 4 nos dice una gran verdad. Mire lo que dice. Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. Bueno, el 5, perdón. El 5, porque en el día de la angustia, ¿qué hace el Señor? Me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará. Y esa es una gran verdad, hermano. Esperar en el Señor todo el tiempo. También debemos de esperar, hermano, confiados en su palabra y en lo que Él hará. ¿Usted ha visto la palabra de Dios? Aquí hay tanta respuesta a nuestras necesidades. Este es un ancla. Este es un mapa. Es un guía. Es una respuesta a nuestra necesidad. Todos los días, ¿qué tengo que hacer? Orar, doblar mis rodillas y escudriñar las Escrituras. Y una de las cosas más sabias que usted puede hacer es eso, hermano. Lea. Todos los días. Pídale al Señor, si es posible, que le dé pasajes que traigan tranquilidad a su vida. Y la va a encontrar. Entonces podrá confiadamente decir, Señor, esto es lo que tú me has dicho en tu palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos descubierto verdades en la palabra del Señor? Recuerdo que cuando yo vine a este país y me sentía solo, comencé también a leer en mi mediocridad, que todavía no estaba empapado en las cosas del Señor, un versículo que lo encontré en Isaías y decía,
porque yo te traje de tierras extrañas y de tierras extrañas te llamé y te dije, no temas, siempre estaré contigo, nunca te dejaré, clama a mí y te responderé. Cuando comencé a sentir que Él me había llamado de tierras extrañas y me había traído, hermano, yo lloré. Vi, Señor, acá está la respuesta a mi soledad, a mi angustia. Parece mentira, esos versículos son los que nos dan vida, hermano. Esperar confiadamente, creyéndolo todo a ese Dios. ¿Qué lo va a hacer? Por eso cierro, hermano, con el versículo 14 que dice, espera al Señor. ¿Pero qué nos exhorta? A esforzarnos. Nos enseña a alentarnos de corazón. No de palabras, sino de corazón. Quiero terminar con esa parte y tal vez en la próxima oportunidad veamos cuáles son esos impedimentos que no nos ayuda a esperar en el Señor. Hemos empezado primeramente para las cosas positivas que Él nos dice en su palabra, pero también hay otros, pero lo vamos a dejar ahí, aprendiendo a esperar en el Señor. No se olvide, hermano, la palabra de Dios tiene muchas cosas que enseñarnos. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque como dice el salmista, Señor, a ti clamamos, porque tú eres nuestra roca. Escucha la voz, Señor, de tus hijos. Escucha cuando te suplicamos, Señor, porque pedimos de ti el pronto auxilio. Ayúdanos, Señor, a estar siempre todo el tiempo agradecidos de lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. Te pedimos, Padre de los cielos, que podamos siempre recordar que Cristo es la luz de nuestra vida, que Cristo es nuestra esperanza, que Cristo es el Señor de señores. Ayúdanos, Señor, a confesar que es poderoso para guardarnos sin caída. Gracias, Señor, porque un día Él nos va a presentar ante tu presencia sin mancha, porque ya Él nos ha lavado con su sangre preciosa. Y desde el fondo de nuestro corazón, Señor, queremos reconocer al único Dios vivo, nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, permite que lo podamos decir con integridad de corazón, que a Él sea la gloria, a Él sea la majestad, a Él sea el dominio, a Él sea la autoridad, todo el tiempo, todos los siglos. Pero primeramente, Señor, que sea desde lo más fondo en nuestro corazón. A ti te clamamos, Padre, con acción de gracias. Amén. Vamos a cantar una... Que mi vida entera esté, y nos ponemos de pie. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida
Señor, tuya por la eternidad. En mi tiempo todo esté adorándote, Señor. En mis labios al hablar